Hola, soy Raúl Martín Casuso, docente de Dreamsoft. Llevo ya 5 años trabajando aquí en Dreamsoft como docente de Illustrator, Photoshop y demás materias. Y quiero presentaros el nuevo curso intensivo de Illustrator y Photoshop, del que además soy certificado experto de Adobe. Y en este curso vamos a realizar una serie de cosas, una serie de prácticas para llegar a manejar la herramienta lo máximo posible en las horas que tenemos estipuladas para hacer el curso. Como digo, es un curso más bien práctico. Vamos a ver pues, distintas herramientas, de las más básicas hasta las más complejas, las novedades que tiene cada programa y además, como valor añadido en Photoshop, en Illustrator, vamos a fomentar un poco la creatividad. No sirve de nada manejar un programa si además, o si no se sabe realizar una serie de, o no se sabe desarrollar un proyecto. Pero vamos a intentar desarrollar un proyecto de cero. Cada uno incluso va a desarrollar su propio proyecto, ya sea de un amigo, de una empresa, su propia empresa, en lo que sea. En base a eso, pues aquí veis por ejemplo algunos ejemplos de los que vamos a tener referencia y de los que algunos vamos a hacer en clase para pues, eso, aprender todas las herramientas, todos los aspectos fundamentales, sobre todo en un modo práctico para ser sobre todo mucho más productivo a la hora de crear imágenes, ¿vale? Como veis aquí por ejemplo hay un ejemplo de identidad corporativa, ¿vale? Pues que iremos viendo a lo largo del curso y iremos desarrollando cada uno en su propia idea. Por el contrario, o por otro lado, mejor dicho, en Photoshop, ¿vale? También vamos a ver todas las herramientas básicas, desde selecciones básicas a selecciones complejas, herramientas básicas a herramientas complejas, para conseguir desarrollar fotomontajes también difíciles, complicados y que no nos encontremos pues, con las típicas imágenes que solemos hacer al principio, ¿no? Vamos a intentar igual crear un proyecto pues, de cero hasta lo más complejo posible. Aquí tenéis algunos ejemplos de lo que se puede hacer con Photoshop. ¿Vale? Hay algunos ejemplos que podemos desarrollar en clase, pues estos son ejercicios que podemos ir desarrollando hasta llegar a un ejercicio o otros ejercicios finales más complejos de fotomontaje en el que bueno, está más enfocado, por ejemplo, pues al tema de publicidad, ¿no? O tema publicitario. Por otro lado, bueno, gracias por escucharme y espero que os haya curso. Muchas gracias, hasta luego.